Un saludo fraternal para ti, para el equipo de F10 Noticias y por supuesto para la audiencia que nos está siguiendo. La Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia penal por 3 delitos: incumplimiento de deberes, desobediencia a sentencias o fallos constitucionales, y el tercero por trata de personas con fines de embarazo forzado o disposición de persona o la anunciada adopción que ha considerado la Conferencia Episcopal. En este punto se estarían presentando, de acuerdo al tipo penal que le acabo de señalar, en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, la de Yapacaní particularmente, el Hospital Percy Boland, la Conferencia Episcopal, el Arzobispado también, y bueno, estas son las instancias que nosotros estamos denunciando desde la Defensoría del Pueblo para que con la investigación que realice el Ministerio Público pueda determinar o individualizar la participación de los autores o de las personas que han estado inmersas en este hecho delictivo, que ya lo consideramos así desde la Defensoría. Señora defensora, ¿qué se busca con esta querella? ¿Y cuánto tiempo podría durar? Tomemos en cuenta cómo está el tema de la justicia. ¿Cuál es el objetivo de esta querella? Beatriz, yo voy a aprovechar tu pregunta para señalar que no es la única acción que está presentando la Defensoría del Pueblo. Pero el objetivo de la querella penal es no dejar en la impunidad lo que ha ocurrido en nuestro país. El calvario, la tortura de la cual está siendo objeto en este momento la menor de Yapacaní, la niña de Yapacaní, la pueden estar viviendo otras niñas y adolescentes. Queremos que estos hechos no se repitan nunca más, que no se naturalice, que no se permita a ninguna instancia, institución, persona, este tipo de hechos. Esa es la finalidad de la querella: generar un acto de no repetición, de no naturalización de ese tipo de hechos y de protección amplia, de alguna forma disuasiva, para que se puedan volver a cometer. Lo que te decía hace un momento, también se ha presentado ya una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se obligue al Estado a generar un mecanismo, una instancia de protección efectiva para la menor, que se puedan proporcionar servicios de salud que no hayan intervenido hasta el momento en el caso, pero que particularmente no tengan ningún tipo de sesgo religioso. Asimismo, que la menor pueda ser asistida por un equipo integral, interdisciplinario, con formación, con las capacidades suficientes para entender la grave situación que estamos enfrentando. También se ha acudido a la justicia constitucional con un fin similar, pero bueno, en la línea que te decía, tratando de utilizar todos los mecanismos, considerando la importancia y la relevancia del caso, pero sobre todo el tiempo del que no se dispone. Doña Nadia Cruz, ¿esta querella podrá finalmente interrumpir el embarazo respaldado con la normativa en el caso de esta niña? La querella no, pero a menos que el Ministerio Público, en un acto de oficio y de amplia protección de la sociedad, pueda iniciar algún tipo de medida de protección tomando en cuenta el interés superior del niño. Pero la querella, te reitero, es simplemente o es principalmente para poder no mantener la impunidad, o sea, poder superar la impunidad en el que en ese momento se encuentran los hechos que están afectando la vida de la menor, y generar acciones de no repetición para que este hecho no vuelva a suceder dentro de nuestro país. En cuanto a lo inmediato y a lo urgente, se han designado las 2 acciones en el ámbito constitucional, la acción de defensa en el ámbito constitucional y la acción, la medida cautelar ante el sistema interamericano. Con estas 2 últimas que te señalo, la finalidad es una intervención rápida, inmediata dentro del Estado, o que obligue al Estado a intervenir. Señora defensora, en lo que va de la semana, el ministro de Gobierno, la policía y otras instancias, solamente en La Paz y El Alto, han presentado por lo menos 12 casos de violaciones a menores.
tanto en el área rural como en el área urbana, algunas ya con la presentación de los autores de este delito. ¿Qué hacemos? ¿Cómo paramos esto? Porque no solamente es Yapacaní, no solamente es el Alto, La Paz, es todo el país y parece que día que pasa se conoce historias macabras en torno a la vulneración de los derechos de los niños. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Es con leyes, con castración química? ¿Es con pena de muerte? ¿Es con elevar un poco más la cantidad de años? Pero ¿cómo resolvemos este tema, doña Nadia? Mire, Beatriz, dos ámbitos creo que se están tocando en su consulta. Primero, que si han presentado 12 casos de violación durante estos últimos días. Creo que si usted considera los otros casos, 109 por día. 109 embarazos adolescentes se registran en Bolivia por día. Y estos casos están ocultando, están encubriendo casos de abuso sexual, casos de violaciones. Entonces la situación es un poco más grave de lo que se está planteando. Dos, en Bolivia no tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos. Eso creo que es un dato importante, es una deuda estatal que se tiene con los comités internacionales de protección de derechos de la mujer. En Bolivia el tema de educación sexual sigue siendo un tabú o sigue siendo muy tímidamente desarrollada. Es por eso que el abuso sexual o la violencia sexual o incluso lo que se conoce como el matrimonio con infantes, de alguna forma es naturalizado en Bolivia. Para ello hay que continuar trabajando en educación sexual, hay que generar mecanismos institucionales de prevención de la violencia sexual, pero bueno, particularmente creemos que es necesario también trabajar desde los municipios, desde los departamentos, en planes reales de prevención de todas las violencias, pero particularmente de la violencia sexual. Ahora, por otro lado, cuando estos casos ya han ocurrido, cuando el Estado ha fallado, hemos fallado en la tarea de prevenir que esos casos sucedan, existe otra obligación que es la de atención y reparación. En ese caso, el Estado boliviano debería contar con centros de salud donde exista disponibilidad de personal médico para poder atender una interrupción legal del embarazo, en los cuales donde la sentencia constitucional 206/2014 lo han determinado, causales de aborto, pero con impunidad. En este momento yo le aseguro, de acuerdo a una intervención que ha realizado la Defensoría del Pueblo, existen muchas limitaciones. Los centros de salud no tienen todos la capacidad resolutiva para poder atender una ILE, no cuentan con medicamentos para los procedimientos medicamentosos de interrupción legal del embarazo, y algo mucho peor, en muchos centros de salud se ha generado una suerte de objeción de conciencia institucional, algo que es ilegal, que es arbitrario, que no tiene ningún tipo de fundamento legal, pero que lo grave es que genera un efecto o una barrera de acceso a servicios de salud para las mujeres. Es tema que hay que trabajar desde la instancia que usted manifiesta, pero también desde el entorno de la familia, repudiando este tipo de hechos, los casos que hemos conocido recientemente, incluso padres, padrastros, madres, abuelas involucradas en estos hechos. Creo que hay que trabajar muchísimo en el tema de construcción de la familia, de protección a través de los valores. Doña Nadia Cruz, muchísimas gracias por este contacto. Beatriz, gracias a ti. Quiero aprovechar esto y yo te pido ese espacio en tu medio para hacer una exhortación, una súplica a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní para que pueda enmendar las graves vulneraciones que ha cometido en contra de la menor de Yapacaní, que se pueda generar con las atribuciones legales, con su competencia legal, medidas de reparación inmediata, que se pueda rescatar a la menor del lugar donde está, se la pueda llevar a un centro de salud donde se asegure acceso a salud sin ningún tipo de sesgo religioso, sin ningún tipo de interferencia de la familia, donde se precautele de verdad su derecho a la vida, su derecho a la integridad, su derecho a la dignidad, y que también le puedan proporcionar asistencia psicosocial para que la menor pueda iniciar su proceso
de reparación ante la afectación que ha tenido. De verdad, le pedimos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní no esperar el fallo constitucional, no esperar el pronunciamiento de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos contra el tiempo y es su obligación proteger a esta menor. Muchas